Hi, hello. Bienvenidos al repaso del mes de febrero, en el cual vimos las unidades 7 y 8. Principalmente nos vamos a enfocar en repasar más que nada el vocabulario y también vamos a repasar las principales reglas de gramática que nos van a servir para recordar cómo tenemos que formular las oraciones que aprendimos en estas dos unidades. Bien, empezando por nuestro primer vocabulario, si aquí se fijan, les estoy indicando en qué página del libro fue que vimos este tema para que ustedes puedan regresar y pues si tomaron alguna nota durante ese tema, pues puedan tener la referencia en su libro también. Y empezamos con las 4 estaciones del año, que checamos pronunciación. Tenemos, por ejemplo, spring, que es la primavera, summer, el verano, fall, otoño, and winter, que es el invierno. Te recomiendo también ir practicando la pronunciación, que nos va a ayudar posteriormente en clase y también para cuando tengas que presentar tu examen oral. Ahora, con respecto a estas 4 estaciones, lo que vamos a ver son, por ejemplo, actividades que podemos realizar durante cada una de ellas y también hablar acerca del clima que en cada una de ellas se presenta. Ahora, el siguiente vocabulario que vimos estaba en la página 82 y era un vocabulario relacionado a las actividades que comúnmente realizamos en nuestro día a día. Recordemos que en lo que nos enfocamos en esta unidad era hablar acerca de nuestras rutinas, cuándo realizamos ciertas actividades durante nuestro día o en qué días lo realizamos también. Entonces empezamos prácticamente en el mismo orden en que normalmente lo realizamos durante el día. Tenemos get up, que es levantarse, have breakfast, que es desayunar, start work, empezar el trabajo o iniciar el trabajo, have lunch, almorzar, finish work, que es terminar el trabajo o salir del trabajo, have dinner, que es cenar, and go to bed, que es irse a dormir o irse a la cama. Ahora, algo muy importante o algo que puntualizar acerca de este vocabulario es en los números 2, 4 y 6, que habla acerca de las 3 comidas del día. Es muy importante que tú recuerdes que para decir la acción de desayunar, almorzar y cenar, tienes que poner obligatoriamente la palabra have antes de breakfast o podrías incluso cambiarlo por eat, que es comer, pero tienes que decir have breakfast or eat breakfast, porque si tú solo pones la palabra breakfast, lo que estás diciendo es solo la comida que es el desayuno, no la acción de desayunar. Entonces es muy importante que pongas have breakfast o eat breakfast y lo mismo con lunch and dinner para que sea la acción completa. Bien, ahora en la página 83 es cuando empezamos a ver cómo formular oraciones. Esta estructura en sí no es nueva porque desde las unidades anteriores, desde la 6 y la 5, ya íbamos viendo algo muy similar. Íbamos viendo algo muy similar en cuanto al orden en que tienen que llevar las palabras. Sin embargo, cuando lo vimos en ese momento, era más para oraciones muy exactas o con expresiones muy puntuales, como por ejemplo con el verbo like, que es que te guste algo o te agrade algo, y con el verbo have, que es tener. Entonces, ya aquí vamos a enfocarnos en, por ejemplo, este vocabulario que ya nos habla de otras acciones. Y si aquí te fijas y recuerdas bien, aquí lo vamos a dividir primero con 4 sujetos, que son I, yo, you, tú, we, nosotros, y they, ellos. Estos 4 son los que nos tenemos que enfocar primero porque nos van a ayudar a establecer el orden correcto de la oración y ya luego veremos otras reglas y detalles que, bueno, seguramente recordarás de qué se trata. Ahora, siempre en nuestra oración, una oración afirmativa, va a tener estos 3 elementos, el sujeto, la acción y el complemento. Y esto nos forma el acrónimo o las siglas SAC. Entonces, esto es para que tú te ayudes a recordar, ok, cuáles son las partes de mi oración, la S, la A y la C. Entonces, después del sujeto, va nuestra acción. Nuestra acción es tal cual nosotros la aprendemos en nuestro vocabulario, por ejemplo, get up, have breakfast, start work, etc.
Ahora, aquí nos dice, podemos formular, por ejemplo, I eat at 8 o'clock, es yo como a las 8. Ahí no dice si es breakfast or dinner, pero podría ser cualquiera de las dos. O sea, yo desayuno a las 8 o yo ceno a las 8, porque tampoco nos dice en la mañana o en la noche. Entonces, aquí quiero que nada más nos enfoquemos en la estructura de la oración. Tenemos también, por ejemplo, you eat at 8 o'clock, we eat at 8 o'clock, or they eat at 8 o'clock. Entonces puede ser cualquiera de esas 4 opciones. Recuerda también que un sujeto de la oración no únicamente se va a restringir a estas 4 palabras. Yo puedo poner frases o los nombres de las personas, ¿ok? Bueno, nunca voy a poder reemplazar las frases I y you, porque yo y tú no tiene otra forma de decirse, pero la palabra we, que significa nosotros, yo podría reemplazarla como, por ejemplo, mi familia y yo. My family and I. Entonces, como yo estoy incluido o incluida en esa frase, se interpreta como we, como nosotros. O, por ejemplo, my friends and I, mis amigos y yo. Entonces, yo tengo que estar incluido o incluida para que se considere como we. O, alternativamente, también podría ser they, que es mucho más amplio en cuanto a opciones. They, recuerda, significa ellos o ellas, tanto para personas como, por ejemplo, animales u objetos. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, my friends, únicamente my friends, ¿no? Mis amigos o mis amigas. Puedo decir, por ejemplo, no sé, John and James, ¿sí? Que son dos personas diferentes. John and James también se interpreta como they y sigue esta misma regla. They eat at 8 o'clock. Entonces, recuerda que podemos reemplazar el sujeto por los nombres de las personas o por frases, ¿sí? Para que no nos confundamos ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una oración negativa? Cambia un poco el número de palabras o el número de elementos que yo necesito en mi oración. Ahora, vamos a empezar con nuestro orden. Tenemos nuestro sujeto, es con lo que siempre va a iniciar nuestra oración. Tenemos un sujeto. Tenemos un auxiliar negativo que para no hacerlo complicado, vamos a tomarlo como que es el don't. ¿Ok? Para no meternos demasiado en las reglas de qué es un auxiliar y cómo se utiliza y para qué sirve, vamos a englobar todo eso en nada más don't. Es todo lo que necesitas, ¿ok? Luego tienes tu acción y el complemento. Si te das cuenta, la letra C del complemento no está incluida en las letras sana. Sin embargo, pues se sobreentiende que una oración siempre va a llevar un complemento. Entonces, al final puedes agregar la información que necesites. Y entonces nos quedan oraciones como por ejemplo, I don't work in the afternoon, you don't work in the afternoon, we o they don't work in the afternoon. Es súper importante que pongas el don't, ¿ok? Es lo que nos indica que es nuestra oración negativa y que está escrita de forma correcta. Continuamos. En la página 83, ¿ok? Que es la que lee, sí, es la que lee en la misma página que la anterior, vimos también 3 palabras, las cuales entran dentro de un grupo que se llama preposiciones. Las preposiciones lo que nos ayudan es como que a conectar diferentes ideas a nuestra oración y usualmente pues nos ayuda a ir dando un poquito más de detalles. Ahora, vamos a ver principalmente 3 en ese tema, que son at, in, on. Estas 3 son muy útiles porque se utilizan en muchos contextos del idioma inglés y cada una de ellas tiene un uso específico y vamos a enfocarnos por ahora en las reglas que nos indican cómo utilizarlas para hablar acerca de cuándo sucede algo. Por ejemplo, at, yo lo utilizo para decir la hora en que ocurre cierto evento. Como que retomando un poco de todo lo que ya repasamos, yo puedo decir, si yo quiero decir que yo me levanto a las 6:30, por ejemplo, yo me levanto a las 6:30, diría I get up at, ¿ok? I get up at 6:30. Yo me levanto, I get up, a las 6:30, at 6:30. También otra frase que es como que más específica es la frase at night, que significa en la noche.
Aquí hay que tener mucho cuidado porque si lo quieres traducir directamente del español, te puedes confundir. Porque en español nosotros decimos en la noche, pero en inglés únicamente se dice at night. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, podría ser algo como yo hago mi tarea en la noche o yo termino de trabajar en la noche. Entonces podríamos decir algo como I finish work at night. O I do my homework, yo hago mi tarea, I do my homework at night, de nuevo. Luego pasamos a in. In es un poco más versátil o es un poco más exacto porque se utiliza para momentos del día. Y aquí les puse los tres principales, que sería in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, como después del mediodía, and in the evening. Evening, recuerden ustedes que se considera como la tarde-noche, entre las 5 y 6, como hasta las, tal vez, 6 o 5 y 6, como hasta las 7 y 8. Entonces, in the evening, es como que esas horas en las que se va ocultando el sol. Y, bueno, aquí por ejemplo podríamos decir, en el caso de ustedes, podría ser como nosotros tomamos clases de inglés en las tardes. Podríamos decir nosotros, porque somos varias personas, we have English classes, ¿ok? Tenemos clases de inglés, we have English classes in the afternoon, en la tarde. O, por ejemplo, yo podría hacer, hago ejercicio en la mañana. Yo hago ejercicio en la mañana. I do exercise, hago ejercicio. I do exercise in the morning. Podría ser otro ejemplo. On se utiliza para dos cosas principalmente, o dos categorías principalmente, que son días de la semana, de lunes a domingo, y fechas, que vendrían siendo, por ejemplo, 15 de febrero, 20 de febrero, etc. Con días de la semana podría ser, retomando la parte de las clases. Nosotros tomamos clase los martes y los jueves. Sería we have classes, English classes, we have English classes on Tuesdays and Thursdays. Los martes y los jueves, on Tuesdays and Thursdays. Y fechas, por ejemplo, podría ser San Valentín, es el 14 de febrero. ¿Ok? Es una fecha exacta, 14 de febrero. Entonces podríamos decir Valentine's Day, el día de San Valentín, Valentine's Day is on, ¿ok? El día de San Valentín es, San Valentine's Day is on February 14th. ¿Ok? 14 de febrero, February 14th. On February 14th. Bien, continuamos. En la página 84 comenzamos con el tema de hobbies. Este va a ser importante porque les voy a hacer, bueno, ahorita les comento. Pero básicamente vamos a hablar acerca de diferentes actividades recreativas o cosas que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Tenemos, por ejemplo, climb, cook, dance, paint, read, shop, sing, and walk. Ahora, hay un detalle muy importante con estas 8 en particular, en general cuando digamos algo que nos gusta hacer. Las acciones en sí, el vocabulario en sí, son las formas que ustedes están viendo en la pantalla, ¿ok? Ahora, sin embargo, cuando yo quiero decir a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta cocinar, ¿ok? A mí me gusta cocinar. Cuando yo quiero decir eso, toma una forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta, I like. Si quiero decir a mí me gusta cocinar, no voy a poner I like cook. Hay que cambiar un poquito la forma porque estoy agregando la palabra like. Entonces, cuando hablemos de las acciones que nos gusta hacer, le agregamos una ing. I like cooking. Me gusta cocinar. Si quiero decir, por ejemplo, me gusta jugar videojuegos. I like, ¿ok? Jugar es el verbo play. Entonces, siguiendo la regla que les estoy comentando, diría I like playing video games, por ejemplo, ¿no? I like playing video games. Entonces, retomando,
las 8 palabras que están aquí son las acciones así como están. Por ejemplo, si yo quiero decir yo leo en las tardes, yo leo en las tardes, ahí sí sería I read, yo leo, I read in the afternoons. Pero cuando quiero decir que algo me gusta hacer, cuando tengo el verbo like, ahí sí le pongo la ing, como les enseñé anteriormente. Es una pequeña regla que más adelante se les va a explicar, en libros más adelante se les va a explicar por qué funciona de esta forma, pero por el momento, como lo único que hemos aprendido es con el like, pues vamos a seguir esta regla, ¿ok? Cuando quieres utilizar el verbo solo así, I read in the afternoons, lo utilizas como está en la lista. Pero cuando quieres decir que te gusta hacer esa actividad, vas a poner pues el like o el don't like si no te gusta, y el ing de ese verbo. Aquí yo les recomiendo practicar un poquito con algunas de estas. Pueden tratar de hacer, escribir o decir 2 oraciones de cosas que les guste hacer y 2 de cosas que no les guste hacer, para que vayan practicando esta forma. ¿Ok? Luego tenemos en la página 84, nos dicen cómo hacer preguntas. Ahora, para hacer preguntas hay 2 formas. Sin embargo, vamos a enfocarnos en la estructura o la regla que nos dice estas 4 partes. Pasa, ¿ok? La P es una palabra pregunta, que ahorita vamos a repasarlas también. La A es un auxiliar, que, bueno, vamos a dejarlo como que es el do, como hace ratito dijimos que nada más era el don't. Nuestro sujeto, ¿ok? Que es de quién estoy hablando o a quién le estoy preguntando. Y nuestra acción más un complemento. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? La palabra pregunta puede ser, ¿cómo decirlo? Puede ser opcional dependiendo de qué pregunta quiero hacer. Por ejemplo, si yo nada más quiero preguntar, ¿do you listen to music? O sea, ¿tú escuchas música? No necesito una palabra pregunta porque yo solo quiero saber si sí lo haces o no lo haces. Entonces nada más empiezo mi pregunta con do. Do you listen to music? Y ya la respuesta sería yes I do o no I don't. Ahora, cuando yo quiero hacer una pregunta mucho más específica, que no quiero nada más saber si sí o no, si yo no necesito, sino que yo necesito saber más información, ahí sí utilizo la palabra pregunta. Por ejemplo, what time? ¿A qué hora? What time do you start work? ¿A qué hora? Ok, ya estoy utilizando algo más específico. ¿A qué hora comienzas a trabajar? ¿Sí? Entonces tenemos nuestros 2 tipos de pregunta. Do you listen to music? Es una respuesta de sí o no, una pregunta de sí o no. Y what time do you start work? Ya es una pregunta más específica donde yo requiero que me digas, pues, la hora, ¿ok? Yo empiezo a las, no sé, a las 7 de la mañana, o yo empiezo a las 9, o yo empiezo a las 2, o a las 4, etc. Ahora, vamos a ver aquí. En la página 86 pasamos ya a cosas relacionadas con el clima. Aquí retomamos un poco lo que les comentaba hace rato de que para diferentes estaciones del año utilizamos diferentes climas o palabras para hablar del clima, mejor dicho. Entonces tenemos, por ejemplo, cloudy, que es nublado, rainy, que es lluvioso, snowy, nevado, sunny, soleado, and windy, que es que hay mucho viento, mucho aire. Ahora, esto es muy importante. Para preguntar cómo está el clima o para preguntar la descripción del clima, yo tengo que utilizar la pregunta What's the weather like? Que literalmente es cómo está el clima. Y para responder tengo que empezar mi oración con it's. Por ejemplo, si yo te pregunto What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Pues bueno, últimamente la forma en la que he estado es como que caluroso y soleado. Entonces podría ser, por ejemplo, it's hot and sunny. It's hot and sunny. Está caluroso y soleado. Hot and sunny. Si, por ejemplo, si en cambio ha sido muy lluvioso o está lloviendo en ese momento, dirías, well, it's rainy. It's rainy.
pero siempre tiene que comenzar con el it's. Ok, ahora aquí me acabo de dar cuenta que esta imagen, I'm sorry, esta imagen no es correcta, debe ser con doble N, como se les muestra aquí. Ok, nada más para aclarar esa parte. Todas las demás están bien escritas, nada más aquí a Sonny le faltó la doble N. Muy bien, ahora sí, pasamos a la parte donde les explico la parte de las palabras pregunta. Ahora, existen varias palabras pregunta. Es un grupo de palabras bastante amplio. Sin embargo, vamos a enfocarnos en estas que están aquí. Ups. Entonces tenemos, por ejemplo, what, que significa qué. Vamos a ver un ejemplo de cada pregunta. Por ejemplo, para what puede ser what do you do, que es a qué te dedicas, qué trabajo tienes. Mi caso sería, por ejemplo, I am a teacher. Si yo fuera ustedes, respondería tal vez algo como I am a student. ¿Ok? What do you do significa a qué te dedicas. Tenemos, por ejemplo, where, que significa dónde. Podemos preguntar, where do you go? ¿A dónde vas? I go to school. ¿Ok? Voy a la escuela. Porque me pregunta a dónde, un lugar. Este es un poquito particular. Who do you go with? ¿Con quién vas? Aquí la palabra con es la que está aquí con with. Y si ustedes se dan cuenta, el orden es bastante diferente en cuanto a, ok, aquí comienzo con la palabra con, pero en inglés es la última palabra. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que nosotros tenemos que respetar esta estructura. Entonces, como primero tengo que poner la palabra pregunta, es who, luego el do, luego el sujeto y luego la acción, pues hay ciertas palabras que tienen que ir hasta el final o que hay que acomodarlas de una forma muy específica. Entonces, cuando yo pregunto con quién vas, o sea, quién te acompaña, el with va hasta el final. Who do you go with? Pero cuando respondo, digo, por ejemplo, I go with my friend. Yo voy con mi amigo o con mi amiga. Tenemos luego when, que es cuando. When do you eat? ¿Cuándo comes? I eat at 1 o'clock. ¿Okay? Vemos aquí cómo se van combinando los temas que hemos visto hasta ahora con lo de las preposiciones y la forma en la que escribimos nuestras oraciones. Y de último tenemos why, que es por qué. Why do you go to the beach? ¿Por qué vas a la playa? ¿Cuál es la razón? Aquí algo importante para notar es que cada vez que hacemos una pregunta con why, obligatoriamente nuestra respuesta tiene que comenzar con because. El why es el por qué, como una pregunta. Y el because es el por qué de respuesta. En español también se escriben de forma diferente. Why es, ups, es un poquito grande. Ok. El why es el por qué separado y con tilde, y el because es el por qué junto y sin tilde, que son respectivamente de pregunta y de respuesta. Y ahí dice, because it's fun, porque es divertido. Entonces es muy importante esta parte de las preguntas. En las páginas 93 y 95, aquí empezamos la unidad 8. Recuerden que vamos a ver las unidades 7 y 8. Entonces comenzamos la unidad 8 con vocabulario de profesiones. Están en ambas páginas, o están como que divididos en ambas páginas, pero aquí se los puse en una sola para acortar. Tenemos, por ejemplo, doctor, engineer, painter, photographer, teacher, receptionist, store clerk, taxi driver, and waiter. Todas estas se refieren a pues, profesiones distintas. En la pantalla pueden estar viendo a qué se refiere cada uno de ellos. Son bastante sencillas y algunas de ellas es muy intuitivo saber a lo que se refiere, pero recuerden estudiar mucho, no solo la pronunciación, sino cómo se escribe. Porque si no, podemos caer pues, en confusión si no recordamos exactamente qué letras lleva cada palabra. Ahora,
¿Por qué vimos vocabulario de trabajos? Bueno, en esta unidad vimos principalmente cómo describir la acción que realiza cada una de estas profesiones en su trabajo. ¿Ok? Ahora, para poder hacer esto también, nosotros tenemos que saber en qué lugares pueden trabajar esas personas. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, inside, quiere decir que una persona trabaja en el interior, por ejemplo, en un edificio, ¿ok? Que su trabajo se realiza dentro de un lugar cerrado. Outside, por el contrario, es en el exterior, que sus trabajos se realizan al aire libre. Tengo también, por ejemplo, office, que es una oficina, school, que es la escuela, hospital, que es un hospital, with people, quiere decir que trabajan con personas, o sea que su trabajo requiere que trabajen con otras personas, and with children, de forma similar, es que trabajen con niños específicamente. Y bueno, aquí también entre la 93 y la 95 hay una lista de palabras o de verbos, ¿ok? Todos estos son verbos que nos habla acerca de qué acciones realiza cada tipo de trabajo. Aquí yo les puse una pequeña muestra que es la que en la que nos vamos a enfocar para el examen, pero pues obviamente los trabajos de las personas involucran muchas cosas diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, open, watch, sell, answer, drive, go, help, walk, work, serve, and take photos. Y ahorita que pasemos a ver cómo se hacen las oraciones, les voy a explicar pues cómo podemos combinar todos estos vocabularios para, ahora sí, describir diferentes empleos. Ahora, si ustedes recuerdan, anteriormente en el video, en lo que era la unidad 7, nosotros aprendimos a hacer oraciones con I, you, we y they. Pero pues si recuerdan bien, nos hacen falta 3 de los diferentes pronombres que hemos aprendido hasta ahora. Y esos son he, she, it. Nos faltaban él, ella y, entre comillas, eso, ¿ok? Para un animal, un objeto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos 3? Nosotros vamos a seguir respetando la misma estructura. Es decir, para una oración afirmativa voy a seguir utilizando la SAC, el SAC, sujeto, acción, complemento. Pero fíjense que hay una gran diferencia. Antes, cuando yo hacía estas oraciones, por ejemplo con I, voy a escribirla aquí abajito. Si yo escribía una oración con I, yo escribía, por ejemplo, live. I live in a house. Entonces, las reglas para he, she, it son las siguientes. Cada vez que yo vaya a poner una oración en presente simple con he, she o it, hay que agregar en alguna parte de la oración, hay que agregar una S o una terminación con la letra S. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Esto es básicamente similar a, por ejemplo, nosotros en español, cuando yo quiero decir, por ejemplo, yo vivo en una casa, tú vives en una casa, él o ella vive en una casa, nosotros vivimos en una casa, ¿sí? Si te fijas, en nosotros en español también tenemos diferentes formas de terminar un verbo dependiendo de quién estés hablando. Pues bueno, nosotros tenemos una forma diferente para cada uno de los sujetos, pero en inglés solo existen 2, ¿ok? O es el verbo normal como live, o es el verbo con S como lives, ¿ok? Ahora, ¿por qué existe esto? Es como preguntarnos por qué en español hay diferentes terminaciones también. Simplemente es como se utiliza el lenguaje y pues es nada más aprenderlo y acostumbrarnos a usarlo. Entonces, retomando aquí lo de la diapositiva, cuando es una oración afirmativa, ¿ok? Cuando la acción sí se realiza, yo se lo pongo al final del verbo, ¿ok? He, she, it lives in a house. Cuando es una oración negativa, ¿ok? Recuerda que cuando hablábamos de I, you, we o they, utilizamos don't. Y ahora en negativo, para he, she, it, utilizamos doesn't.
Ahora, recuerda lo que te dije al inicio de esta diapositiva. Cuando utilizamos he, she, it, solo necesito una letra S. Como ya lo estoy añadiendo en el doesn't, entonces yo ya no se lo agrego a live. Ya no se lo agrego a live. ¿Ok? Esa es la regla. Como ya se lo agregué aquí al auxiliar negativo, pues la acción ya no lo necesita. ¿Para qué necesito dos letras S cuando yo tengo una? Entonces, siempre nuestras oraciones negativas van a ser he, she o it, doesn't y la acción normal. Cuando es una pregunta pasa algo similar. Cuando es una pregunta, yo inicio con, en vez de utilizar do, que eran las anteriores, utilizo does. ¿Ok? Does he live? ¿Ok? Ya no le pongo la S. Does he live in a house? O does she live in a house? E incluso cuando es una pregunta con palabra pregunta, por ejemplo, where, ¿dónde? Where does, ok, sigo respetando aquí la S. Y aquí ya no le pongo la S. Where does she live? ¿En dónde vive ella? Or where does he live? ¿En dónde vive él? Si tú aprendes estas reglas, si tú aprendes esta diferencia o esta distinción entre I, you, we, they y he, she, it, esta primera parte bueno, este primer libro, ¿ok? El resto del primer libro ya se va a ir haciendo más fácil. ¿Por qué? Porque esta regla es como que la fundamental o la primordial. En casi todo lo que vayamos a ver a continuación en el libro o incluso en los libros anteriores, perdón, en los libros siguientes, todo lo que veamos en los libros siguientes sigue una regla similar. Casi siempre, ¿ok? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, he, she, it sigue una serie de reglas un poquito diferentes. En este caso, pues bueno, vimos que era el uso de la S. Y bueno, conforme vayamos avanzando y veamos otros temas, vas a darte cuenta de que también en esos otros temas, he, she, it utiliza una forma un poquito diferente del verbo. Entonces, si tú aprendes esto desde ahora, si lo aprendes bien, te va a ser muy útil más adelante. Ahora, aquí yo les puse un ejemplo entre los grupos de verbos que serían, vamos a ver aquí. Por ejemplo, esta columna sería para I, we, you y they. ¿Ok? I, you, we, they. Y esta otra columna sería para he, she, it. Vamos a ver cómo es la diferencia en los verbos. Por ejemplo, I am a teacher. Fabiola is a doctor. ¿Okay? Aquí estoy utilizando I y she. I work in a school. She works in a hospital. I don't work with patients. She doesn't work with pets. Do I work with children? Does she work with people? When do I start work? When does she finish work? ¿Ok? Son oraciones bastante similares. Estoy hablando del trabajo, o sea, mi trabajo y el trabajo de esta otra persona. Y vean las diferencias en el lenguaje. ¿Ok? I am, porque es la forma correcta, versus she is. I work versus she works. I don't work, she doesn't work. Do I work with children? Does she work with people? When do I start work? When does she finish work? Estoy siguiendo exactamente el mismo patrón de palabras, el mismo orden de mis oraciones, pero siguiendo las reglas y aplicando las reglas para cada grupo de sujetos. Esto es lo importante, que aprendamos la forma correcta, es decir, el orden correcto, y también los cambios necesarios que hay que hacer dependiendo de si hablas de una persona o si hablas de otra. Ya por último, ok, esta ya es la última diapositiva, en la página, ups, no puse esta página.
Pero ahora ya de las últimas de la lección de la unidad 8, donde vimos la lectura de los tigres. Vimos un pequeño tema ya hacia lo último, que son adverbios de frecuencia. Ahora, ¿qué son los adverbios de frecuencia? Bueno, básicamente son palabras que nos indican qué tan seguido realizamos una acción. Por eso la palabra frecuencia, qué tan seguido lo hacemos. Y bueno, vamos de una escala desde el 100% hasta el 0%, que son, por ejemplo, always, es que siempre lo haces, often, que lo haces seguido, usually, usualmente, often y usually, yo diría que son casi sinónimos, como que no hay mucha diferencia entre el uno y el otro. Sometimes quiere decir a veces, como que el 50% de las veces más o menos, y never es nunca, el 0%. Ahora, afortunadamente en inglés y en español, o sea, todas ellas son como que una palabra, ¿no? Always, siempre, often, seguido, never, nunca. Pero ¿en dónde las voy a colocar en mi oración? Bueno, se utilizan de una forma muy específica, no puedes nada más ponerlos donde tú quieras, tienen que ir antes del verbo en la oración. Entonces, si la estructura normal de mi oración es sujeto, verbo, complemento, entonces cuando yo voy a poner un adverbio de frecuencia va a ser sujeto, mi adverbio de frecuencia y después mi verbo. Por ejemplo, aquí les puse uno con cada uno. I always start work at 7 a.m. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, start. I always start work at 7 a.m. We never have dinner at, aquí deberían ser ceros. We never have dinner at 10 p.m. She sometimes cooks. Fíjense, aquí yo tengo que seguir respetando mi regla. ¿Ok? Tengo que seguir respetando mi regla de la S. She sometimes cooks dinner for her family. He usually studies, ¿ok? De nuevo. He usually studies in his bedroom. Bien, y ahí sí es como las voy a utilizar. Ok. Ahora, hasta aquí llega el video de repaso. Yo sé que tal vez es un poquito largo, pero pues teníamos que cubrir 2 unidades de contenido para repasar y pues estuvimos añadiendo ciertos detalles, pues a lo largo de cada una de las diapositivas. Ahora, como ejercicio de repaso les voy a dejar un link, ¿ok? Y ese link los va a llevar a un quiz en línea, ¿ok? Les va a llevar a un quiz en línea. Tiene varias preguntas que son de vocabulario y también del orden de las oraciones. Entonces, yo recomendaría que ustedes repasen primero, que estudien, ya sea del video o de su libro, e intenten hacer el quiz después de haber estudiado. Porque si lo hacen sin repasar, pues a lo mejor les salen muchas preguntas mal y no van a entender el por qué. Entonces yo recomendaría primero estudiar y hacer luego el quiz como si fuera un preexamen, como si fuera la práctica para el examen. Muy bien, chicos, hasta aquí llega el video de hoy, pues ya cuando yo los vea será para el examen, pero pues saben que si hay alguna duda de último minuto es en el momento, dudas puntuales. Y pues bueno, les deseo mucha suerte y nos estaremos viendo pronto. Bye, bye.